Hay hombres que pasan por la historia y hay otros que la desgarran. Otto Skorzeny fue llamado el hombre más peligroso de Europa, un apodo ganado a sangre y sombras. Comandante de las SS, cerebro del rescate de Mussolini y maestro de misiones imposibles, su nombre quedó marcado como uno de los operativos más temidos del régimen nazi. Pero lo que lo vuelve realmente polémico no es solo lo que hizo durante la guerra, sino todo lo que siguió después. Escapó de los juicios, huyó a España, se convirtió en guardaespaldas de Eva Perón y pieza clave en las redes clandestinas que ayudaron a ex-nazis a escapar a América Latina, la famosa Odessa. Y cuando parecía condenado al exilio eterno, ocurrió su giro más inesperado. El Mossad lo reclutó en secreto. Sí, el antiguo oficial nazi colaborando con la inteligencia israelí para detener científicos alemanes que fabricaban misiles para Egipto. Un pacto tan improbable que hoy sigue siendo uno de los episodios más estudiados y discutidos del espionaje mundial. Otto Skorzeny fue soldado, fugitivo, mercenario, espía, pero sobre todo, un hombre cuya vida cruzó todos los límites entre el poder, la traición y el misterio. Un personaje que todavía obliga a preguntarse, ¿cómo alguien puede pasar de ser enemigo del mundo a convertirse en el aliado más inesperado? Su nombre, Otto Skorzeny. Antes de convertirse en leyenda, Skorzeny era solo un joven ingeniero, nacido en Viena en 1908. Alto, frío, calculador, con una cicatriz que le cruzaba el rostro como una marca de guerra anticipada. Se unió al partido nazi y rápidamente subió en las SS, gracias a su habilidad para resolver problemas que nadie más se atrevía a tocar. Pero la guerra lo transformó en algo más que un soldado. Lo convirtió en el arquitecto de las misiones imposibles. El hombre que Hitler llamaba cuando todo estaba perdido. En 1943, el mundo lo conoció por primera vez. Benito Mussolini, capturado por su propio pueblo, estaba preso en una fortaleza en la cima del Monte Gran Sasso. Un lugar inaccesible, blindado, rodeado de montañas. Nadie imaginaba un rescate. Hasta que Skorzeny apareció. Descendió en planeadores sin motor, chocando literalmente contra la montaña. Tomó a los guardias por sorpresa y liberó al líder italiano sin disparar una sola bala. Esa operación no solo humilló a los aliados, lo convirtió en el héroe favorito de la propaganda de Hitler. Y lo que vino después fue aún más temerario. En 1944, dirigió la Operación Grave, una misión tan ingeniosa como peligrosa. Sus hombres se infiltraron vestidos como soldados estadounidenses para crear caos en las líneas enemigas. Cambiaban señales de carretera, desviaban convoyes, sembraban paranoia. El pánico fue tal que los propios estadounidenses comenzaron a ejecutar a soldados por sospecha de ser impostores. Tras la guerra, Skorzeny fue capturado. Después de la guerra, Skorzeny fue juzgado por tribunales militares, incluyendo un juicio en Dachau, por haber ordenado a sus hombres usar uniformes estadounidenses, Operación Grave. Admitió que sus hombres usaron esos uniformes, pero su defensa argumentó que los descartaban antes de combatir, lo que justificaría su uso como engaño de guerra. Un testigo clave fue F.F.E. Geo Thomas, un agente británico conocido como Conejo Blanco, quien declaró que los británicos también habían utilizado uniformes enemigos en operaciones de espionaje. Eso debilitó enormemente la acusación contra Skorzeny. Según Británica, los jueces concluyeron que no podía condenarse a Skorzeny por algo que otros bandos, incluidos los aliados, también habían hecho. En su contra hubo otras acusaciones más graves, incluso de crímenes de guerra. Sin embargo, muchas de esas acusaciones no prosperaron. Por ejemplo, se le imputó involucramiento en la matanza de Malmedy durante la ofensiva de las Ardenas, pero no fue condenado por ello. También se le acusó de conspirar con operaciones secretas, pero sus defensores y su estrategia legal fueron muy eficientes para evitar una condenadura. Después del juicio, Skorzeny no fue condenado a pena de muerte ni cadena perpetua. Fue internado en un campo de desnazificación en el 27 de julio de 1948. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, miles de oficiales nazis intentaron escapar, pero ninguno era tan vigilado ni tan peligroso como Otto Skorzeny.
el comando estrella de Hitler, el hombre que había realizado misiones imposibles. Y ahora, un prisionero en manos de Estados Unidos. Lo llevaron al campo de Dachau, esperando juzgarlo una y otra vez hasta que no tuviera salida. Pero Skorzeny nunca jugó a perder. Si la guerra le había enseñado algo, era que incluso en una celda siempre había una puerta escondida. Su fuga no fue violenta. No hubo disparos. No hubo túneles. Fue mucho más audaz. Un día, un supuesto abogado alemán entró al campo para una visita rutinaria. Lo que los guardias no sabían es que aquel abogado era un exoficial de las SS disfrazado. Skorzeny se puso su ropa, tomó sus documentos falsos y simplemente caminó fuera del campo, saludando a los soldados estadounidenses como si fuera un visitante más. El hombre más peligroso de Europa, cruzando la puerta principal como si nada. Pero nada de eso habría sido posible sin su red secreta. Lo ayudaron antiguos oficiales de la SS, hombres que lo idolatraban. Lo ayudaron sacerdotes que operaban en las famosas Radlines, rutas clandestinas que entregaban refugio y pasaportes falsos. Y lo ayudaron incluso algunos simpatizantes dentro de los aliados, que ya veían a Skorzeny como un posible recurso en la inminente Guerra Fría contra la Unión Soviética. Después de su escape, desapareció entre monasterios de Austria, casas seguras en Salzburgo y contactos en Roma, hasta que finalmente llegó a su santuario definitivo, la España de Franco, un país dispuesto a proteger a cualquier enemigo del comunismo. Allí, en Madrid, Skorzeny volvió a nacer. El fugitivo se convirtió en empresario, en asesor militar, en cerebro clandestino y poco después, en una de las piezas clave de las redes que ayudarían a exnazis a escapar a América Latina. Su fuga no fue solo una escapatoria. Fue el inicio de una doble vida llena de sombras, secretos y un poder que sobrevivió mucho más allá del fin de la guerra. Después de dirigir misiones imposibles para las SS, después de rescatar a Mussolini en una operación que parecía sacada de una película, Skorzeny no desapareció. Al contrario, empezó su verdadera obra. Mientras los tribunales buscaban justicia, él escapó. Llegó a la España franquista, un santuario perfecto para quien sabía demasiado. Y desde allí se convirtió en arquitecto de una de las redes clandestinas más polémicas del siglo XX, la que llevó a cientos de exnazis a refugiarse en América Latina. El mundo la conocería como Odessa, con contactos militares, empresarios simpatizantes y gobiernos dispuestos a abrirle las puertas. Skorzeny coordinó rutas de escape que iban desde monasterios en Austria hasta puertos secretos en Italia y España. Proporcionaba pasaportes falsos, identidades nuevas, protección y destino. Argentina, Paraguay, Brasil, Chile. Territorios donde antiguos oficiales del Tercer Reich podían reiniciar sus vidas, lejos de juicios, cámaras y memoria. Pero Skorzeny no solo los enviaba, también los protegía. En América Latina se movía como un diplomático invisible, asesor militar, mercenario, guardia de élite, incluso guardaespaldas de Eva Perón. Y desde esa posición fortaleció otra red clandestina aún más oscura, Die Spinne, la Araña, una organización destinada a esconder, proteger y mover a los criminales de guerra más buscados, incluido Joseph Mengele. Era el fantasma perfecto. Nadie podía atraparlo. Todos lo necesitaban. La primera dama argentina, Evita, era un símbolo de glamour, poder y devoción popular. Y sin embargo, detrás de ese brillo, necesitaba protección. Mucha. Argentina había recibido a cientos de exnazis y los enemigos políticos comenzaban a multiplicarse. Perón sabía que, para mover fuerzas tan peligrosas, necesitaba a alguien acostumbrado a las operaciones imposibles. Y ese alguien era Skorzeny. Llegó a Buenos Aires en secreto, usando su red de contactos en España. Perón lo recibió como a un experto, y Eva lo admiró como a un hombre capaz de controlar cualquier amenaza. Así, Otto Skorzeny se convirtió en su guardaespaldas personal, un protector silencioso, vestido de traje, moviéndose entre diplomáticos, empresarios y espías, mientras Evita navegaba entre el amor del pueblo y el odio de la élite. Skorzeny organizaba los desplazamientos, revisaba los accesos, evaluaba amenazas y recomendaba cambios en la seguridad presidencial. Fue él quien modificó los protocolos que Evita seguía al ingresar a eventos públicos y quien alertó a Perón sobre conspiraciones internas que podían desestabilizar el país. Pero su relación no solo era profesional, era una relación basada en intercambio, poder y conveniencia. Evita veía en él una sombra útil. Skorzeny veía en ella una puerta abierta para consolidar sus redes en toda Sudamérica.
Sin embargo, como toda alianza nacida en la oscuridad, terminó desgastándose. El acercamiento de Eva Perón a ciertos círculos más progresistas, su creciente enfermedad y las tensiones políticas dentro del peronismo hicieron que Skorzeny dejara de encajar. Además, su presencia comenzaba a incomodar a diplomáticos extranjeros y a la prensa europea. El riesgo político era demasiado grande. La separación fue silenciosa. No hubo escándalo ni explosión mediática. Solo un acuerdo implícito. Skorzeny debía desaparecer de la escena. Regresó a España, donde continuó moviendo redes clandestinas y negociando con gobiernos árabes, mientras la figura de Evita se apagaba lentamente. Dos vidas destinadas a cruzarse, solo por un momento en la historia. Una alianza improbable que hoy sigue envuelta en rumores, archivos clasificados y silencios que nunca fueron realmente rotos. Porque así era Otto Skorzeny, un hombre que entraba en los lugares más poderosos y se iba sin dejar más huella que un misterio. Después de abandonar Argentina y volver a las sombras de la Europa franquista, cualquiera pensaría que Otto Skorzeny pasaría el resto de su vida moviendo hilos entre ex-nazis, dictaduras y negocios turbios. Pero el destino tenía preparado su giro más inesperado, uno que nadie en el mundo podría haber imaginado. Porque Otto Skorzeny, el oficial de las SS, el símbolo vivo del Tercer Reich, el hombre más buscado por los cazadores de nazis, terminó trabajando para el Mossad, la inteligencia de Israel. ¿Cómo ocurrió algo tan imposible? A comienzos de los años 60, el Mossad seguía una misión urgente: evitar que científicos alemanes ayudaran a Egipto a construir misiles capaces de destruir Israel. Entre esos científicos había varios ex-nazis, ocultos detrás de contratos, empresas y gobiernos extranjeros. Para llegar hasta ellos, necesitaban a alguien que conociera sus rutas, sus contactos, su mentalidad. Y nadie los conocía mejor que Skorzeny. El Mossad lo tenía en la mira. Podían eliminarlo o reclutarlo. Así que un equipo lo interceptó en España. Lo rodearon, lo encañonaron y le hicieron una oferta que congeló el aire. Trabajar con ellos a cambio de borrar su nombre de las listas de objetivos. Skorzeny aceptó. No por arrepentimiento, no por ideología, sino porque era un hombre que solo respetaba una cosa: sobrevivir. Desde ese momento, operó como un agente fantasma. Proporcionó información vital sobre ingenieros alemanes en Egipto, facilitó infiltraciones, entregó planos, contactos, nombres. Incluso participó en misiones donde agentes del Mossad se hicieron pasar por antiguos nazis para acercarse a sus objetivos. Skorzeny abrió puertas que nadie más podía abrir, y en los archivos israelíes quedó su marca. Sin él, el programa misilístico egipcio habría avanzado más rápido y más mortal. Lo más sorprendente es que, tras su colaboración, el Mossad mantuvo su palabra. Nunca lo persiguieron, nunca lo eliminaron. Le permitieron seguir viviendo en España, en silencio, como un secreto que solo unos pocos conocían. La ironía es brutal. Uno de los hombres más peligrosos del régimen nazi terminó siendo una herramienta clave para el nacimiento del Estado de Israel. Pero así era Otto Skorzeny, un maestro de las sombras que podía cambiar de enemigo a aliado sin perder jamás lo que más le importaba: poder, influencia y el control de su propio destino. Y así terminó la vida de Otto Skorzeny, un hombre que vivió entre sombras, secretos y lealtades rotas. Un soldado que escapó de la justicia, un mercenario que sirvió a dictaduras, un fugitivo protegido por gobiernos. Y, en uno de los giros más extraños del siglo XX, un ex-nazi que terminó colaborando con el Mossad. Skorzeny murió en 1975, en España, rodeado de comodidades, contactos y silencios. Nunca pagó por sus crímenes. Nunca enfrentó una condena real. Y aún así, su nombre quedó marcado para siempre como un recordatorio de que la historia no siempre castiga a los culpables, pero jamás olvida a los peligrosos. Su legado se convirtió en estudio obligado para espías, militares y servicios de inteligencia de todo el mundo. Porque, nos guste o no, Otto Skorzeny demostró que hay hombres capaces de moldear la historia desde las sombras. Si esta historia te dejó pensando, si te atrapó o si aprendiste algo nuevo, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en el próximo video, donde seguiremos explorando los secretos más oscuros, polémicos y sorprendentes de la historia. Nos vemos en la próxima. La historia apenas comienza.